Nunca imaginé que un simple recibo, doblado y olvidado en el bolsillo de su chaqueta, sería el comienzo del fin de todo lo que creía sagrado. Era un papel insignificante, una prueba de una compra trivial en una floristería que él nunca frecuentaba, un lugar demasiado elegante para su gusto habitual, demasiado ajeno a nuestras costumbres. Era el 10 de mayo, nuestro aniversario, pero no el nuestro. Aquel día, el que yo recordaba, lo pasamos en casa, como tantos otros. Una cena sencilla, un abrazo cansado. Era posible que el hombre que juró amarme eternamente, con quien construí un hogar y una familia, pudiera albergar secretos tan oscuros, tan destructivos, que la verdad misma se sintiera como una patada en el alma. ¿Cómo se reconstruye una vida cuando los cimientos no eran más que arena, arrastrada por la marea de la traición? Una marea que amenazaba con ahogarme por completo en sus profundidades insondables, dejándome sin aliento, sin esperanza, sin nada. Aquel recibo, tan inofensivo en apariencia, se convirtió en una pequeña astilla de vidrio que se clavó bajo mi piel. Una molestia insignificante al principio, pero que con el tiempo se fue introduciendo, más y más profundamente, infectando cada parte de mi ser, hasta que el dolor se volvió insoportable. Una punzada constante que no me abandonaba ni un solo segundo, ni siquiera en mis sueños más profundos, ni en los momentos de aparente calma, porque sabía que estaba allí, latente, esperando el momento de estallar y destrozar todo a su paso, como un terremoto silencioso que se gesta bajo la superficie, prometiendo devastación. El olor a gardenias, un perfume que siempre detesté por su dulzura empalagosa, se quedó impregnado en el forro de su chaqueta, un rastro olfativo que se negaba a desaparecer, a pesar de mis intentos por ventilarla, por lavarla, por hacer como si nada. Era una mancha invisible, pero perceptible, una señal de alarma que mi subconsciente registraba incluso cuando mi mente consciente intentaba negarla. Intentaba aferrarse a la imagen de un matrimonio perfecto, de un amor inquebrantable. Durante 25 años, Fernando y yo habíamos sido eso, inquebrantables, un roble fuerte ante cualquier tormenta. Nos habíamos conocido en la universidad. Él, un estudiante de ingeniería con un futuro prometedor. Yo, una joven idealista que soñaba con cambiar el mundo desde las letras. Nuestras vidas se entrelazaron de una manera que parecía predestinada. Nuestros caminos se encontraron y nunca más se separaron. Al menos eso creía yo, con una fe ciega y una confianza absoluta. Él era mi ancla, mi refugio, mi mejor amigo, el padre de mis hijos. Lo era todo, o eso pensaba, en mi ingenua burbuja de felicidad, construida con los ladrillos de la rutina, las risas compartidas, las noches de insomnio con un bebé en brazos, los sacrificios mutuos que considerábamos normales, parte de la vida, parte de nuestro pacto silencioso. Pero en los últimos meses, pequeñas grietas habían comenzado a aparecer en nuestro aparentemente sólido edificio. Sus llegadas tardías, al principio justificadas por reuniones interminables en la oficina, luego por cenas de trabajo cada vez más frecuentes, se convirtieron en la norma. Su teléfono, antes un objeto de consulta libre, ahora permanecía boca abajo en la mesa. Su pantalla, un misterio impenetrable. Sus notificaciones silenciadas, como si temiera que el sonido más mínimo pudiera delatar un secreto guardado con celo. Su mirada, antes llena de calidez y complicidad, se había vuelto distante, a veces evasiva, otras veces cargada de una culpa que él intentaba disimular con una sonrisa forzada, con un «estoy cansado», amor que ya no me convencía, que sonaba hueco, artificial, desprovisto de la verdad que siempre había encontrado en sus ojos. Yo, sin embargo, intentaba ignorar esas señales. Las relegaba al estrés laboral, a la edad, a la rutina. Me repetía que era normal, que todos los matrimonios pasaban por fases, que el amor maduraba y cambiaba, pero no desaparecía. Me aferraba a la esperanza,
a la costumbre, a la comodidad de lo conocido, a la idea de que nuestro amor era más fuerte que cualquier adversidad, que cualquier tentación, que cualquier sombra que pudiera intentar oscurecer nuestro camino. Recuerdo una noche en particular, poco antes de encontrar el recibo, cuando intenté reavivar esa chispa que sentía que se estaba extinguiendo. Preparé su plato favorito, encendí velas, puse la música que solíamos bailar en nuestra juventud. Me puse el vestido que él decía que me quedaba mejor, ese que resaltaba mis hombros y me hacía sentir bonita. Cuando llegó a casa, lo besé en la puerta, como siempre. Pero su respuesta fue un beso fugaz, casi ausente, sus labios fríos contra los míos. Se disculpó. Dijo que había tenido un día terrible, que solo quería descansar. La cena transcurrió en un silencio incómodo, solo roto por el tintineo de los cubiertos y el sonido lejano de la televisión del vecino. Mis intentos de conversación morían en sus respuestas monosilábicas. Me sentí invisible, una figurante en mi propia vida, una espectadora de la lenta decadencia de lo que una vez fue nuestro reino. Aquella noche, dormimos de espaldas el uno al otro, la distancia entre nosotros más amplia que la cama, más fría que el aire acondicionado. La almohada se humedeció con lágrimas silenciosas que intenté reprimir, para no molestar su sueño, para no reconocer la verdad que se iba gestando en mi interior. El recibo, sin embargo, fue el catalizador. Aquel trozo de papel, con la fecha de nuestro aniversario y el nombre de la floristería, se convirtió en una obsesión. Cada vez que lo veía en mi mente, un torbellino de preguntas sin respuesta me asaltaba. ¿Quién era ella? ¿Cómo se atrevía? ¿Desde cuándo? La negación se transformó en una necesidad imperiosa de saber, de desenterrar la verdad, por dolorosa que fuera. Empecé a observar cada movimiento de Fernando, a escuchar cada palabra que decía, a descifrar cada gesto. Me convertí en una sombra, una detective silenciosa en mi propia casa. Noté que sus llamadas de trabajo a menudo se prolongaban más allá de lo razonable, que sus ojos se iluminaban de una manera diferente cuando hablaba con alguien que no era yo, que había borrado el historial de su navegador, que había puesto una clave a su teléfono, algo que nunca había hecho antes. La confianza, ese pilar fundamental de nuestro matrimonio, se estaba desmoronando, ladrillo a ladrillo, y con cada caída, una parte de mí se rompía. Una tarde, mientras él estaba en la ducha, la curiosidad me venció. Tomé su teléfono. Sentí el peso de la culpa, pero el deseo de saber era más fuerte. Mis manos temblaban mientras intentaba adivinar la clave. Una fecha, un nombre. Nada. Luego, como un relámpago, recordé una broma vieja, un apodo cariñoso que usábamos al principio de nuestra relación. Lo intenté. Abrió. Mi corazón latía desbocado, un tamborileo violento en mi pecho. Abrí su bandeja de entrada de mensajes y allí estaba, nítido y doloroso, el rastro de una vida paralela. Mensajes cariñosos, fotos, planes de escapadas, palabras de amor que antes me había dedicado a mí, ahora dirigidas a otra mujer. Una tal Sofía. Mi amor, las gardenias te quedaban preciosas, como tú. La sangre se me heló. Era ella. Era el aniversario que no era el nuestro. Era la traición hecha realidad, tangible, ineludible. Cada palabra era un puñal, cada imagen una herida profunda que sangraba mi alma. Sentí náuseas, un vacío inmenso en el estómago, como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies y me estuviera tragando. No podía respirar. El aire parecía denso, pesado, cargado de una toxicidad que me asfixiaba. Cuando Fernando salió del baño, su rostro relajado, su cabello húmedo, su sonrisa inocente, me miró y me preguntó: ¿Estás bien, amor? Te ves pálida. Levanté el teléfono con la mano temblorosa, la pantalla abierta en los mensajes, mi mirada fija en la suya, en busca de alguna señal de arrepentimiento, de vergüenza,
de algo que no fuera aquella falsa preocupación. Su sonrisa se desvaneció. Su rostro se contorsionó en una máscara de pánico. Sus ojos, antes cálidos, ahora me miraban con una mezcla de miedo y rabia. «Elena, ¿qué estás haciendo con mi teléfono?», me espetó, intentando arrebatármelo. Yo retrocedí, mis dedos aferrados al aparato como si mi vida dependiera de ello. «Sofía», susurré, la palabra un eco lúgubre en el silencio de la habitación. «Las gardenias. Nuestro aniversario. ¿Cuánto tiempo? Fernando, ¿cuánto tiempo me has estado mintiendo?». Su silencio fue mi respuesta, una confirmación más brutal que cualquier grito. Bajó la cabeza, su cuerpo tenso, derrotado, pero no arrepentido, al menos no en ese instante. Lo que siguió fue un torrente de palabras, de acusaciones, de lágrimas, de súplicas. Él intentó justificarlo. Dijo que se sentía solo, que yo estaba demasiado ocupada con los niños, con mis cosas, con mis proyectos, que Sofía era diferente, que lo entendía, que le daba lo que yo ya no le daba. Cada excusa era una bofetada, una negación de los años que habíamos compartido, de los sacrificios que yo había hecho por nuestra familia. Yo había dejado mi prometedora carrera en el periodismo para dedicarme a nuestros hijos, a nuestra casa, a su bienestar. Había postergado mis sueños, mis ambiciones, convencida de que nuestro proyecto de vida en común era el más importante. Y ahora, él usaba eso mismo como excusa para su traición, para su deslealtad, para su abandono. Sentí una ira fría y profunda, un resentimiento que me quemaba por dentro, transformando mi dolor en una furia contenida que amenazaba con explotar. Nuestros hijos, Sofía de 17 años y Mateo de 15, fueron los siguientes en sentir el impacto. Al principio, intentamos mantenerlo en secreto, por su bien, por la ilusión de una familia unida que aún se aferraba a un hilo. Pero la tensión era palpable. El aire en casa estaba cargado de silencios incómodos y miradas furtivas. Un día, Mateo me preguntó, «¿Por qué papá duerme en el sofá? ¿Están peleados otra vez?». Era una pregunta inocente, pero revelaba que percibían la fractura, que la atmósfera de nuestro hogar se había vuelto tóxica, asfixiante. No pude mentirles más. Con el corazón roto, les conté la verdad, de la manera más suave y delicada posible. Pero la verdad siempre es cruda. Su reacción fue devastadora. Sofía, la mayor, siempre madura y protectora, se encerró en su habitación, sus gritos ahogados en la almohada. Mateo, más impulsivo, golpeó la pared con el puño, una furia impotente reflejada en sus ojos. Me culparon a mí al principio, o eso sentí. «Mamá, ¿por qué no puedes arreglarlo?», me preguntó Sofía entre sollozos, como si yo tuviera la llave para reparar la traición de su padre, como si fuera mi responsabilidad cargar con el peso de su deslealtad. La situación con Fernando se volvió insostenible. Se negó a dejar a la otra mujer, argumentando que la amaba, que no podía elegir, que yo era su pasado, ella su futuro. Aquellas palabras, dichas con una crueldad que no reconocía en el hombre con el que había compartido media vida, me destrozaron por completo. Empezamos el proceso de separación. Fue un calvario. La división de bienes, las discusiones sobre la custodia de los niños, cada encuentro con los abogados era una tortura, un recordatorio constante de la muerte de nuestro amor. Él se volvió frío, calculador, defendiendo cada centavo, cada objeto, como si yo fuera una extraña, una enemiga, y no la madre de sus hijos, la mujer que había estado a su lado en las buenas y en las malas, la que había sacrificado su carrera para que él pudiera construir la suya. Me sentí sola, desamparada, traicionada, no solo por él, sino por la vida misma. Mis padres, ya mayores, vivían lejos y no quería preocuparlos. Mis amigos,
Algunos eligieron un bando, otros simplemente desaparecieron, incapaces de lidiar con el drama, con la incomodidad de mi dolor. La soledad era un pozo sin fondo. Pasaba las noches en vela, mirando el techo, reviviendo cada momento de nuestra relación, buscando señales, indicios que había ignorado, pistas que debía haber visto. Me culpaba. Fui yo la que falló. Fui yo la que se volvió aburrida, predecible, menos atractiva. Mi autoestima estaba por los suelos, mi confianza hecha pedazos. El reflejo en el espejo me devolvía una imagen que no reconocía, una mujer demacrada, con los ojos hinchados y el alma rota. Las lágrimas se convirtieron en mis compañeras constantes, un llanto silencioso que me consumía por dentro. Dejé de comer, perdí peso. La tristeza me envolvía como un manto pesado, impidiéndome ver la luz al final del túnel. Sentía que había perdido todo: mi esposo, mi familia tal como la conocía, mi futuro, mi identidad. ¿Quién era yo sin Fernando a mi lado? Sin el rol de esposa, de compañera. Era un vacío existencial, una pregunta sin respuesta que me ahogaba. Un día, mientras intentaba poner orden en el caos de mis pensamientos y mis papeles, encontré una caja antigua. Dentro había cartas, fotos, recortes de periódicos de mi juventud. Había una carta de aceptación de una prestigiosa beca para estudiar literatura en el extranjero, una oportunidad que había rechazado para quedarme con Fernando, para apoyarlo en sus inicios, para construir nuestro hogar. Había un cuaderno con mis poemas, mis relatos, mis sueños de ser escritora, sueños que había guardado en un cajón, cubiertos por el polvo del tiempo y de las responsabilidades familiares. El recuerdo de aquella joven idealista, llena de pasión y ambición, me golpeó como un rayo. ¿Dónde había quedado esa Elena? La había perdido por completo en el camino. Había sido mi sacrificio una debilidad, una entrega ingenua que me había dejado vulnerable, sin defensas ante la traición. Esta revelación, aunque dolorosa, fue el primer atisbo de una nueva perspectiva. No podía seguir culpándome. Había amado, había confiado, había entregado mi vida por un ideal. El problema no era mi amor, sino la traición del otro. La furia y el dolor comenzaron a dar paso a una tenue chispa de determinación. Me di cuenta de que si había sido capaz de soñar tan grande entonces, y de construir una vida para otros, era capaz de reconstruir la mía propia, para mí misma. Empecé a salir a caminar, a despejar mi mente. Al principio, solo daba vueltas por el parque cercano, con la mirada perdida, los oídos sordos a los sonidos de la vida que continuaba a mi alrededor. Pero poco a poco, empecé a notar los detalles: el canto de los pájaros, el aroma de las flores, la risa de los niños. Pequeñas ráfagas de vida que me recordaban que el mundo seguía girando, incluso si el mío se había detenido. Un día, mientras caminaba, vi una librería pequeña, acogedora, con un cartel que anunciaba un taller de escritura creativa. Era como si el universo me estuviera susurrando, recordándome quién era antes de que la vida me arrastrara por caminos ajenos a mi verdadera esencia. Dudé. El miedo me invadía, el miedo a intentar algo nuevo, a fracasar, a exponerme. Pero la imagen de la Elena joven, la Elena soñadora, me dio el impulso que necesitaba. Entré. La dueña, una mujer amable de ojos vivaces y sonrisa cálida, me recibió con una taza de té de hierbas. Empezamos a hablar. Le conté mi historia, a trozos, sin dar muchos detalles, pero ella, con una sabiduría innata, pareció entender el dolor que se escondía detrás de mis palabras. Me animó a unirme al taller, no para convertirme en una escritora famosa, sino para encontrar mi voz de nuevo, para sanar a través de las palabras. El taller fue una catarsis. Al principio, me costaba escribir. Las palabras se atascaban en mi garganta. Los recuerdos eran demasiado dolorosos. Pero a medida que me animaban a explorar,
a plasmar mis sentimientos en el papel, a describir el dolor, la ira, la decepción. Sentí un peso menos en mi pecho. Mis compañeros eran gente diversa, algunos jóvenes, otros mayores, todos con sus propias historias, sus propias cicatrices. Nos apoyábamos mutuamente, nos escuchábamos, nos inspirábamos. Empecé a escribir sobre mi matrimonio, sobre la traición, pero también sobre los momentos felices, sobre el amor que una vez existió, sobre la ilusión que compartimos. Era una forma de procesar el duelo, de darle forma a la amargura, de convertir el caos en algo tangible, algo que podía observar, analizar, finalmente, dejar ir. Mientras yo comenzaba mi lento proceso de sanación, la relación con mis hijos también empezó a cambiar. La rabia inicial de Sofía y Mateo hacia mí se transformó en una comprensión gradual. Vieron mi dolor, mi fortaleza, mi lucha. Se dieron cuenta de que yo no era la responsable de la traición de su padre, sino la víctima, al igual que ellos. Poco a poco, volvimos a comunicarnos, a reír juntos, a llorar juntos. Una tarde, Sofía se sentó a mi lado y me abrazó con fuerza. «Lo siento, mamá», me dijo, su voz ahogada. «Siempre has sido tú la que nos ha cuidado, la que ha estado ahí. Él nos falló a todos». Aquellas palabras, tan esperadas, tan necesarias, sanaron una herida profunda en mi corazón, la herida del abandono, la de la soledad que sentía incluso en presencia de mis propios hijos. A partir de ese momento, nuestra relación se fortaleció, se hizo más profunda, más auténtica. Éramos 3 contra el mundo, un equipo inquebrantable, unidos por el dolor, pero también por el amor y la esperanza de un futuro mejor. Fernando, por su parte, se hundió en su propia miseria. Su relación con Sofía, la otra mujer, no duró. Al parecer, ella no era lo que él esperaba. Las fantasías que había construido en torno a ella se desmoronaron ante la realidad de una relación basada en la mentira y la superficialidad. La gente de su trabajo, sus colegas, sus amigos, empezaron a distanciarse de él. La verdad de su traición, de su abandono, de su crueldad, se había extendido como un reguero de pólvora. Se encontró solo, sin el apoyo de su familia, sin la mujer que le había entregado su vida, sin la otra mujer que le prometía un futuro ilusorio. Su carrera empezó a tambalearse. Su reputación, antes impecable, ahora estaba manchada. Lo vi una vez de lejos, en un café, su rostro avejentado, su mirada perdida. Ya no era el hombre seguro y sonriente que recordaba. Sentí una punzada de tristeza, no por él, sino por el recuerdo de lo que una vez fuimos, por el amor que se perdió, por la vida que destrozó con sus propias manos. El divorcio finalmente se concretó. Fue un alivio, una liberación, a pesar del dolor y las cicatrices. Logré quedarme con la casa, nuestro hogar, el lugar donde habíamos criado a nuestros hijos, el lugar donde yo había plantado mis raíces. Fue un espacio sagrado que me negué a ceder, un refugio para mí y para mis hijos. Empecé a redecorarla, a pintar las paredes de colores más vivos, a quitar los muebles, que me traían recuerdos dolorosos. Quería que fuera un lugar de renovación, de esperanza, de nuevas memorias. Con el dinero de la pensión, que era modesta, pero suficiente, y con algunos ahorros que había guardado con celo, abrí una pequeña tienda de artículos hechos a mano, donde también ofrecía talleres de escritura y lectura. Era un sueño que había tenido guardado, un pequeño rincón donde podía fusionar mis pasiones, donde podía compartir mi amor por las palabras con otros, donde podía reconstruir mi vida profesional, mi identidad. El proceso de sanación no fue lineal, tuvo sus altibajos. Había días en que la tristeza volvía con fuerza, cuando el recuerdo de la traición me invadía y me dejaba sin aliento, pero cada vez era capaz de levantarme más rápido, de recordar la fuerza que había descubierto en mí misma,
la resiliencia que había forjado a través del dolor. Mis hijos me apoyaban incondicionalmente. Se convirtieron en mis mejores amigos, mis cómplices, mis compañeros de vida. Sofía empezó la universidad, estudiando psicología. Su deseo de ayudar a otros a sanar. Mateo, con su espíritu creativo, se dedicó a la música, componiendo canciones que hablaban de resiliencia, de esperanza, de la capacidad humana de superar la adversidad. Éramos una familia diferente, una familia rota y reconstruida, más fuerte, más auténtica, más unida que nunca. Un día, mientras estaba en mi tienda, una mujer entró. Tenía el cabello rubio ceniza y una mirada familiar. Era Sofía, la otra mujer. Me quedé inmóvil. Mi corazón dio un vuelco. Esperaba confrontación, resentimiento, rabia. Pero ella solo me miró con ojos cansados, con una tristeza que reflejaba la suya propia. Señora, dijo, su voz, apenas un susurro. Lo siento mucho. Fernando nunca me habló de usted, de la magnitud de su vida juntos. Me mintió, me manipuló. No sabía lo que estaba haciendo, el daño que causaba. Lo único que me dijo es que su matrimonio estaba roto desde hacía mucho tiempo, que usted y él eran solo amigos. Creí en sus palabras, en su dolor. Pero cuando descubrí la verdad, cuando vi lo que había hecho, cómo lo había hecho, no pude soportarlo. Me fui. Y ahora me he dado cuenta de la dimensión de mi error, de la herida que provoqué. Sé que no hay nada que pueda hacer para hacerlo, pero quería pedirle perdón. Sus palabras me sorprendieron, me desarmaron. No sentí la ira que esperaba, solo una extraña compasión. Ella también había sido engañada, manipulada. Ella también había sufrido las consecuencias de las mentiras de Fernando. La vi, no como una enemiga, sino como otra víctima, otra persona atrapada en el torbellino de la traición. No tienes que pedirme perdón, le dije, mi voz suave, sin rencor. Fernando nos engañó a las dos. Él es el único responsable de sus acciones. Nos quedamos en silencio por un momento, un silencio lleno de entendimiento mutuo, de la extraña complicidad que nace del dolor compartido. Ella asintió. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Compró un pequeño cuaderno de poesía en mi tienda y se fue. Aquel encuentro, tan inesperado, tan sanador, me dio una paz que no sabía que necesitaba. Cerró un capítulo, no con venganza, sino con perdón, con comprensión, con la certeza de que yo ya no era prisionera del pasado. Los años pasaron. Mi tienda floreció. Mis talleres se llenaron de gente buscando su voz, su propia sanación. Mis hijos crecieron, se convirtieron en adultos maravillosos, llenos de amor y compasión. Yo, Elena, la mujer que había perdido todo, había renacido de las cenizas de su dolor, más fuerte, más sabia, más plena que nunca. Las cicatrices de la traición permanecían, como el mapa de una batalla librada y ganada, pero ya no me definían. Eran recordatorios de mi resiliencia, de mi capacidad para amar, para perdonar, para reconstruir. Aprendí que el verdadero amor no reside en las promesas vacías o en las expectativas ajenas, sino en la fortaleza interior, en la capacidad de amarse a uno mismo, de encontrar la felicidad en la propia compañía, en la conexión genuina con quienes nos valoran y nos respetan. La vida me había quitado mucho, pero me había dado algo mucho más valioso, la libertad de ser yo misma, la oportunidad de escribir mi propia historia, un nuevo capítulo lleno de esperanza, de luz y de un amor inquebrantable. Esta vez, por mí misma, por mi vida, por mi futuro. Y mientras contemplaba el atardecer desde la ventana de mi tienda, el aroma de las gardenias ya no me traía recuerdos amargos, sino la dulce fragancia de una nueva primavera. Una primavera de renacimiento y de paz. Una primavera que había tardado en llegar, pero que, una vez instalada,
Sabía que sería eterna en mi corazón, un recordatorio constante de que después de la tormenta, siempre, siempre, sale el sol, más brillante y más cálido que nunca.